Vamos a continuar con esta misma actitud de adoración y de buscar crecer en el Señor. Les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias. Vamos a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. Y allí vamos a continuar en el capítulo 4 y vamos a tomar 3 versículos más en esta serie de el gozo de vivir en Cristo. Si usted no me conoce, si usted nos está visitando recientemente, déjeme presentarme. Mi nombre es Manrique Salazar, soy uno de los pastores aquí en Emmanuel. Gracias por estar aquí. Al resto de la congregación igual, me uno a la bienvenida de Paco. Y de verdad que es una bendición unirnos para crecer juntos, para adorar juntos. Así que vamos a leer este pasaje, capítulo 4, versículos 10 al 13. Y dice así, lo tengo ahí en la pantalla, en el caso que usted no tenga una Biblia, pero le animo a que pueda encontrar una allí debajo del asiento para que lo pueda leer usted mismo y comprobar lo que estamos estudiando. Muy bien, ¿están allí? Muy bien. Versículo 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable, lo leí bien, voy a empezar de nuevo. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habían reavivado su cuidado para conmigo, dice Pablo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar y vamos a empezar este tiempo juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos tu ayuda para que podamos ser dignos lectores y estudiantes de tu palabra. Empodéranos, Señor, por favor, habilítanos a entender, a aplicar en nuestras vidas. Señor, que lo que está aquí, Señor, pueda ser un motivo para edificarnos y transformarnos en la vida, Señor, un poco más a la imagen de tu Hijo. Te pedimos esto en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Este texto está hablando sobre el secreto del contentamiento. Quiero que pienses, ¿qué entiendes por contentamiento? El autor no usó la palabra feliz. El autor usó la palabra contentamiento. Es un estado del ser, es un estado, es una posición del alma, es una posición de la mente en cuanto a algo, en cuanto a circunstancias, pero en especial en relación a Dios, que puedo ver las circunstancias y puedo estar en una posición, en una actitud de contentamiento. Entonces, Pablo nos habla sobre el contentamiento. Ahora, Dios usa todo para hacer que sus hijos confíen solamente en la suficiencia de Él y no en su autosuficiencia en las cosas y en las situaciones. Déjame repetirte eso. Dios va a usarlo todo para que sus hijos coloquen su confianza completa solo en el hecho de que Él es suficiente en todas las situaciones y no nosotros. Hace unas semanas les he venido compartiendo sobre esa experiencia que tuve muchos años atrás cuando practicaba la ingeniería y cuando estaba en empresa y cómo cometí un error que hizo que el proyecto entrara en un gran problema, un gran proyecto. Y ese error lo cometí fue de números y ganamos el proyecto, un proyecto grande porque cometí un error, por eso lo ganamos. Entonces había un mucho menos costo y por eso posiblemente lo ganamos.
Y entonces fueron 9 meses de construir este gran proyecto, al menos era el más grande en ese momento que habíamos construido, y era una cuesta para arriba, porque era ahora vivir para tratar de minimizar la pérdida, hacerla lo más pequeña posible. Fueron 9 meses de tomar decisiones sin integridad para no confiar en hacer lo incorrecto, pero siempre haciendo lo correcto, hablando con las personas para tratar de organizarnos para llevar esa deuda a lo más pequeño. Fueron momentos de aprender a estar en contentamiento. Y por un lado, yendo a trabajar para tratar de minimizar el problema. Por otro lado, ir a la iglesia para trabajar para la obra del Señor. Nuestra constructora era como un transformer. Durante la semana era constructora y durante los fines de semana era iglesia. La misma oficina, las mismas mesas, las mismas sillas, todo era la plantación de la primera iglesia y en Costa Rica. Y entonces trabajábamos fuerte durante la semana en construcción y luego en el fin de semana trabajábamos en plantar esa iglesia para la gloria de Dios. El Señor usa todo para que sus hijos confíen en su suficiencia, en que Él es suficiente y en que nosotros no lo somos. Lo usa todo para pasar de ese estado de confianza en uno mismo a confianza plena y solamente en el Señor para ayudarme a pasar por mis circunstancias. Por eso es necesario que tú recuerdes en esta mañana, nos recordemos juntos que nosotros no somos autosuficientes. Déjame decírtelo de cara a cara, no somos autosuficientes. Dios no nos diseñó para ser autosuficientes. No somos independientes. Él es el único ser que existe que es verdaderamente independiente. El resto de las cosas que Él creó y personas que Él creó dependen de Él. Mientras sufren y pasan por circunstancias, Él lo que quiere es que seamos dependientes y no autosuficientes. No que seamos independientes, pero dependientes de Él. Que confiamos plenamente en que Él sí es suficiente para ayudarnos a pasar por nuestras circunstancias. No importa cuáles sean. Entonces, eso se vuelve sumamente necesario en esta tarde, que tú y yo podamos crecer en el entendimiento de eso. Que Él es suficiente, autosuficiente y nosotros no. ¿Qué hemos estado aprendiendo en estas semanas? Déjame recordártelo. En el versículo del capítulo 4, versículo 1, decía, estén firmes gozándose en el Señor, encontrando su gozo, no en las circunstancias o en la solución de las circunstancias, pero en el Señor solamente. Mientras tanto, estemos protegiendo la unidad de la iglesia. Mientras tanto, estemos buscando mostrar la gentileza de Cristo en nosotros. Hemos estado aprendiendo también los siguientes versículos, donde podamos, mientras que estemos regocijándonos en el Señor solamente, buscando en cualquiera de las situaciones razones para alabarle, razones para agradecerle, no importa qué estemos pasando. Pero al mismo tiempo también el otro versículo, ya versículo 4 o 5 del capítulo 4, decía, no estén ansiosos por nada. Cuando estén encontrando ansiedad por las circunstancias, tráiganlas donde el Señor, en petición, en súplica, en agradecimiento, y uno se las lleva a Él y se las desenvuelve a Él, lo que uno está sufriendo, lo que uno está dudando, lo que uno le está pasando. Y dice que producto de esa acción, versículo 6, Dios le da a uno una paz que protege el corazón de uno para que uno pueda tomar decisiones correctas, para que uno pueda caminar por lado correcto. Porque uno trajo la lucha de uno, Él le regala a uno la capacidad de poder ver por medio de su palabra cómo actuar bien en medio de esa situación, en vez de quedarme ahí ansioso, comiendo de mis miedos y comiendo de mi ansiedad, en vez viniendo a Él con esa ansiedad y con esa preocupación. Entonces, estar firmes, regocijándose en Él, trayéndole las cosas a Él, rechazando la ansiedad, trayéndole el problema a Él,
para que Él lo proteja a uno, para que uno pueda estar viendo de la manera correcta, para que uno pueda enfrentar esa situación de la manera correcta. Y eso es de lo que ha venido hablando. Y ahora le agrega el que uno puede estar en contentamiento. Y el texto le dice a uno 4 maneras de cómo encontrar contentamiento. Este texto habla del contentamiento como algo que es un secreto. Es como un misterio que hay que descubrir. Y lo llama así. Usted lo vio en el versículo. Entonces, 4 maneras que hablan del secreto del contentamiento. La primera es que te permite regocijarte en el Señor. El contentamiento le permite a uno regocijarse en el Señor. Nada más quiero leerte el primer versículo. Mira, dice: me alegré grandemente en el Señor que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. Pablo está en la cárcel, y en una cárcel romana la persona depende de sus propios recursos para poder comer y para poder tener lo que necesita. El emperador no le va a pagar la comida mientras está en la cárcel. Los romanos no van a proveer mientras está uno en prisión. No en esos tiempos. Entonces los familiares o los recursos personales tenían que ser puestos para que la persona sobreviviera. Entonces lo que está pasando es de que Pablo había plantado esta iglesia, era como su familia espiritual, y ellos enviaron ayuda económica para que él pudiera estar en la cárcel y sobrevivir en la cárcel. Pablo ha estado trabajando para la obra de Dios. Plantó la iglesia en Filipo. Pasó para otro lado, siguió plantando iglesias. Él lo que hace es que planta pequeñas comunidades de discipulado. Les presenta a Cristo y el Evangelio, las personas creen y lo sigue pastoreando y estructura la iglesia, se la entrega a ancianos y luego él parte a otro lugar a plantar otra iglesia y otra iglesia. En eso ha venido. Pero vino un momento donde la gente no le gustaba lo que estaba haciendo y lo acusaron y lo metieron en la cárcel. Y ese es el momento que está escribiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Pablo tiene gozo porque ve llegar la ayuda económica. Tiene gozo porque ve llegar la ayuda económica. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que le está trayendo gozo? ¿Será que su necesidad está siendo satisfecha o algo más? Quiero llevarte a un pasaje que te permite entender que él no estaba gozoso porque ahora ya no va a tener hambre. Él ya estaba contento, ya estaba en contentamiento. Él ha estado en contentamiento careciendo de cosas y haciendo la obra del Señor. Ha estado en contentamiento, teniendo abundancia y aún así haciendo las cosas del Señor. Eso no es lo que está determinando el gozo. Lo que está determinando el gozo en estos momentos. Es más, está en contentamiento a pesar de estar en la cárcel y estar habiéndolo perdido todo y sabiendo que tiene gente que ahora lo está proveyendo para que pueda vivir esa situación. Déjame probarte qué es lo que está pasando. Mira en este pasaje. Esto es 2 Corintios 8, 1 al 5. No tienes que ir a él, pero léelo conmigo. Esto te describe quiénes son los filipenses y qué está pasando en los filipenses y qué están haciendo los filipenses mientras viven sus circunstancias. Y dice así: ahora, hermanos, Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, y les dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Macedonia es una área, y ahí las iglesias que Pablo plantó, según Hechos, son las de Tesalónica, las de Filipo y las de Berea. Entonces, está hablando de la iglesia de Filipo, de la de Tesalónica y de la de Berea. Y dice: pues en medio de una gran prueba de aflicción, ellos abundaron en gozo. Estos hermanos están sufriendo, pero tienen enorme gozo. Están regocijándose en el Señor. Miren lo que dice después: y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Están pobres, están sufriendo, pero están gozosos. Y aún así sobreabundan en su ayuda para el ministerio, su ayuda económica, para que se pueda seguir haciendo la obra de Dios. Dice:
Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos más bien con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, de los que están trabajando para la obra de Dios. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, mi primer versículo, me alegré grandemente al Señor que ya al fin han reavivado su cuidado. Estos señores en Filipo están muy pobres y están sufriendo, pero porque están en contentamiento, apartan parte de lo que ellos tienen para ser enviados regularmente para que se pueda seguir la misión de Cristo. Y lo pueden hacer porque viven en contentamiento. Porque están en contentamiento, se pueden regocijar en el Señor con lo que tienen y envían sus recursos para que sean utilizados para la gloria de Dios. No los envían todos, pero envían una parte. Y dice allí que lo habían hecho antes, pero por alguna razón lo habían descontinuado. No dice cuál es la razón por la cual lo descontinuaron, pero dice que lo reavivaron. Y lo reavivaron porque conocen las necesidades de Pablo, conocen la importancia de lo que hace Pablo y entonces proveen económicamente de lo que tienen para que se pueda hacer la obra del Señor. Los que están dando económicamente lo dan porque están en contentamiento con lo que tienen. Pero también el que está recibiendo está en contentamiento. Lo ha estado antes de que llegara el regalo. Ha estado sufriendo en contentamiento y regocijándose, inclusive invitando a otros a encontrar el gozo solamente en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera idea sobre el secreto del contentamiento es que te permite buscar gozo solamente en el Señor. Regocijarte en medio de tu situación, porque uno está en contentamiento. ¿Cuál es el gozo de Pablo? Ver la madurez de los filipenses, que a pesar de su situación, conocen que todos los recursos que ellos tienen, tiempo, habilidades, dones, recursos económicos, le pertenecen al Señor. No le pertenece a nadie, le pertenecen al Señor. Y el Señor permite que nosotros seamos administradores. Los filipenses a los ojos de Pablo están siendo buenos administradores porque están aún así confiando en Dios para poder mandar lo que se necesita para poder financiar la obra de Pablo. Entonces Pablo no se está encontrando su gozo en que ahora ya no tiene necesidad por el regalo. Él está encontrando su gozo porque los filipenses están mostrando su fe, su confianza en el Señor y su gozo en el Señor. Y se están invirtiendo para hacer la obra de llevar el evangelio a más y a más personas. Mira ahí en tu Biblia. Vete al capítulo 1. Capítulo 1. Y en el capítulo 1, mira versículo 2. Capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, versículo 2. Y dice: doy gracias, versículo 3. Bueno, no, versículo 2. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le dice Pablo a los filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Los filipenses no van a calentar banca cuando van a la iglesia. Los filipenses son miembros del cuerpo de Cristo. Entienden el significado del propósito del cuerpo de Cristo. Ellos entienden que han sido puestos con una misión y que tienen un rol activo en la misión. Y ellos saben que ellos han sido provistos de recursos. Y lo que tienen que hacer, porque no son dueños de los recursos, tienen que transferir los recursos donde Dios quiere que los tengan. Vea lo que dice el versículo. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios,
Ellos entendían que lo que tienen es de Dios, que son simplemente buenos administradores. Toman una porción de lo que tienen y lo envían para ser utilizado para la gloria de Dios, porque no son autosuficientes. El único suficiente es Dios, quien les ha dado algo para administrar. Para administrar. Los filipenses han entendido que tienen la obligación delante del Señor de tomar recursos y llevarlos para que sean utilizados para la gloria de Dios, para la misión de Dios en la tierra. Y eso es lo que está recibiendo Pablo, el fruto de la fe de estos hombres y mujeres que por fe se desprenden para que pueda seguir la obra que Dios ha empezado por medio de ellos. Por eso el versículo empieza... Versículo 4, en el versículo que acabamos de leer, doy gracias por ustedes. Versículo 4 dice, regocíjense en el Señor. Y él muestra me alegré grandemente por ustedes. Pablo está orgulloso del fruto de la fe en estos hombres y mujeres. Y de eso viene su agradecimiento. ¿Saben? Yo quisiera aplicar este versículo hoy para darle gracias, para agradecerles a ustedes, darles gracias, mis hermanos y mis hermanas, en nombre del liderazgo, en nombre personal, por todos aquellos de ustedes que como buenos administradores se entregan en tiempo, en esfuerzo, en habilidad, en servicio, en dones para servir esta iglesia. Quiero darles las gracias por el enorme sacrificio económico para ustedes al transferir los recursos que Dios les ha dado para poder ponerlos al servicio de Dios. Eso se puede hacer solamente, y espero de todo corazón que si los que lo hacen, lo hagan desde una posición de contentamiento con lo que tienen. Que entienden que es su responsabilidad de administrar lo que Dios les ha provisto, para que lo puedan tomar una porción y llevarla para ser utilizada para la obra de Dios aquí en Emmanuel. Y esa es la manera en la cual una iglesia puede hacer las cosas que hace, pagar las cosas que tiene que pagar, pero también ayudar a las personas que debe de ayudar, para que pueda promover el evangelio, enseñar el evangelio y ayudar a las personas a crecer en el proceso de santificación, en ese proceso de ser edificados y conformados poco a poco a la imagen de Cristo. Una persona que se entrega en servicio y en recursos para con la iglesia local es porque ha llegado a comprender que es un simple administrador, de dones y de habilidades y también de recursos económicos. Y porque está en contentamiento por lo que tiene, toma una parte y la entrega para ser administrada para la necesidad de aquellos que menos tienen dentro de la congregación, pero para hacer los propósitos de la iglesia. Y de ahí es que vemos que Pablo le agradece a los filipenses y los filipenses con honor y con honra se entregan para la obra de Dios. Segundo secreto del contentamiento. Y es que el contentamiento se basa en un entendimiento de la suficiencia de Dios, no en las circunstancias. Mira el segundo versículo, dice, en verdad antes se preocupaba, pero les faltaba la oportunidad. Versículo 11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia. Dice, estoy en contentamiento. Dice, no que hable porque tenga escasez, pero he aprendido a contentarme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora Pablo ha estado haciendo en carencia de cosas lo que tiene que estar haciendo. Y hay momentos donde en abundancia de cosas sigue haciendo lo mismo. ¿Me explico? Tenga o no tenga, hace lo que tiene que hacer. Porque sabe que es un administrador de lo que Dios lo ha llamado a hacer, del llamado que Dios le ha dado. Entonces no es eso lo que hace a Pablo, si tiene o no tiene, lo que lo hace determinar lo que termina haciendo.
Él sabe lo que tiene que hacer y lo hace porque tiene contentamiento, una clara determinación de confiar de que Dios es suficiente. Dios es suficiente para administrar sus circunstancias. Saben, el contentamiento es algo que resulta de una confianza en Dios, no de una confianza en uno mismo. ¿Tiene sentido? El contentamiento es algo que sale de una certeza de la suficiencia de Dios para proveer mis necesidades en mis propias circunstancias. Y porque tengo la certeza de que Él tiene suficiencia para proveerme, es que yo hago lo que tengo que hacer y es apoyar la misión de Cristo. Solamente una persona no contenta con lo que tiene, es que entonces pone en riesgo la obra que Dios quiere hacer por medio de él. La persona que los filipenses están entregando, no reteniendo. Están entregando, están proveyendo. Y Pablo está recibiendo. Ambos desde la posición de estar en contentamiento con lo que Dios da. Ellos están dando desde su contentamiento. Ahora, hay un grupo de hombres y mujeres en los tiempos de los romanos, en este momento, que se llamaban los estoicos. Y los estoicos decían que ser una persona en contentamiento es algo buenísimo. Era un tiempo de una cultura del honor y de la vergüenza. El que tiene cosas y ha logrado cosas tiene gran honor. El que tiene pocas cosas y ha logrado pocas cosas tiene poco honor. Entonces, una persona que tiene muchas cosas y mucho conocimiento y muchos alcances es una persona que es autosuficiente. Y porque es autosuficiente, la persona que puede hacer vivir en contentamiento porque tiene suficiente. Al punto que tiene tanto porque él cree que lo ha producido, él cree que puede seguir produciéndolo, que tiene para su gente, que tiene para los demás, que se vuelve filántropo y empieza a ayudar a las cosas de su propia autodeterminación, de su propia confianza en su propia capacidad. Entonces, los estoicos y tanto Platón como Séneca, todos esos filósofos griegos vienen de ese pensamiento. Usted es más si usted es más independiente, si usted es autosuficiente. Entonces, si ayudaban a otros, es en ese orgullo de poder dar de lo que yo he producido, de poder desprenderme de lo que yo he generado. Es un sentido de autosuficiencia. Pero es completamente lo contrario que está enseñando aquí. Lo que Pablo está haciendo y lo que los filipenses están haciendo, están entregando de su declaración de no autosuficiencia, pero dependencia de Dios. Que dependen de Dios para que les supla sus necesidades y por eso ellos transfieren parte de sus recursos para que Pablo los pueda usar. Hay un autor que dice lo siguiente, un pastor aquí en Illinois que dice, Pablo es suficiente. Pablo está en contentamiento no porque es independiente, pero porque es completamente dependiente en Cristo. Las personas en Filipenses están apoyando la misión de Cristo porque son dependientes del Señor para proveerles su necesidad. Y por eso toman una sección y la transfieren de lo que Dios les proveyó por medio de lo que están haciendo y trabajando y la transfieren a la iglesia para que Pablo la pueda utilizar. Los creyentes, es Dios el que provee sus necesidades. Y este es el gran problema con nosotros. Esa prueba que les contaba sobre la empresa al inicio del sermón o las semanas anteriores, esa era la gran enseñanza que Dios me quería dar. Que yo no soy autosuficiente. Y esos 9 meses de estar trabajando para tratar de minimizar esa pérdida, para lograr terminar y entregar el proyecto, bueno, hasta que brillaba el proyecto, precioso quedó. Todo el mundo daba grandes complementos de que qué lindo edificio, qué linda piscina olímpica, qué buenos los ingenieros detrás de eso. Pero desconocían la deuda al final, eran $100,000 exactos. Y de pronto yo creí que había terminado la prueba.
Y el Señor me enseñó a mí y a Rebeca a caminar en contentamiento, ir a trabajar para encontrar prueba tras prueba para tratar de minimizar esa deuda y entregar el proyecto. Pero al mismo tiempo en las noches poder venir y predicar el evangelio, discipular a hombres y mujeres para que pudieran crecer en Cristo. Y uno veía los frutos y se gozaba en eso. Pero luego de pronto viene termina, ya entregamos el proyecto, no más. Y ahora vienen 6 meses sin proyectos, ni uno solo, con 0 ahorros. Todo fue para tratar de pagar las deudas y ahora solamente estábamos en deudas en la empresa. Entonces vienen 6 meses de aprender. Yo tenía ahorros personales para 3 meses. Había aprendido en la palabra de Dios sobre ahorrar para el hombre de Dios. Ve el peligro y lo que hace es que trata de solventar el peligro y empieza a ahorrar. Entonces tenía 3 meses de salario ahí ahorrados. Y vienen 6 meses de no recibir nada de dinero. Pagamos, despedimos a todos los empleados, les dimos todos los derechos que ellos tenían, se fueron a encontrar trabajo en otro lugar y no venía ni un solo proyecto. Cotizábamos y competíamos y lo perdíamos todo. Y de pronto viene un tiempo de simplemente la gracia del Señor ahora ayudándonos a entender de que Dios es quien le provee sus necesidades a sus hijos. Y teniendo 3 meses de salario, no sabiendo cuántos meses voy a tener que pasar sin salario, de pronto venían personas. Mi papá necesita dinero. Mis hermanos mayores necesitan dinero. Lo único que le puedo decir, el dinero que entraba era la pequeña ofrenda que entraba a la iglesia, que era así chiquitica. No alcanzaba para pagar ni un 15% de lo que yo ganaba. Pero yo sí sabía que tenía que decirles, no, todavía no. Tenemos unos ahorritos y vamos a ver cómo nos va con los ahorritos. Yo les aviso. Y era simplemente depender, estar en contentamiento sin quejarme y estar tranquilo haciendo lo que yo tengo que hacer. Tratar de buscar más proyectos y tratar de predicar todos los domingos, enseñar, dar estudios bíblicos, ayudar y hacer lo que tengo que estar haciendo. La enseñanza era, número 1, estar en contentamiento en medio de mi situación. El contentamiento es algo que se aprende en la experiencia. Pablo lo aprendió tanto en la necesidad como en la abundancia. Lo que Dios me estaba enseñando es de que yo no soy autosuficiente, que puedo estar viviendo en paz y en contentamiento porque Él sí es suficiente y porque puedo practicar la enseñanza o el aprendizaje que Dios le importa, las necesidades de sus hijos, y Dios es suficiente para proveer siempre lo que ellos tenían. Al final, esos 3 meses, se cumple el primer 3 meses y los ahorritos los habíamos extendido. Nos habíamos sentado, reorganizamos el presupuesto, cortamos la dieta, definimos una nueva dieta y no comimos mal, comimos bien. Lo que duraba para 3, duró 6 meses. E incluso cuando terminamos el 6º mes, que ya vino la primera provisión, me acuerdo que dijimos que volvemos a la dieta anterior. No, jamás, no ve el ahorro que hicimos. Más bien, ahora seguimos con esta dieta, ¿verdad? Todos delgaditos y bonitos. No, ya había cambiado los recortes, nos quedamos. Ahora vamos a vivir de una manera frugal. Porque si logramos esta es la manera de vivir frugal. Frugal quiere decir que uno no vive en exceso, sino uno que gasta, hace un presupuesto y gasta lo que uno tiene, lo que puede, lo que necesita solamente. Y no en una manera, digamos, desproporcionada. Pero aprender contentamiento en esos 6 meses después de terminar el proyecto es de las cosas más difíciles. De las cosas más difíciles, confiando que Dios es suficiente para proveer en mis circunstancias. Antes de terminar el 3er mes, no se me va a olvidar. ¿Llamo a papi o no llamo a papi? ¿Le pido a alguien o no le pido a alguien? Y de pronto, de los hermanos de la iglesia, llegaron y tocaron la puerta y venían hermanos con bolsas con comida. Y yo no les pedí nada. Y llegaron con bolsas de comida. No le pedí ni a mi papá y no le pedí a ellos tampoco. Y era
una clara enseñanza de que Dios sí estaba enviando comida. Y Dios sí estaba proveyendo, no de la manera que yo quería, pero de la manera que Él quería. Para enseñarme de que Él provee a los suyos. Y me acuerdo, las señoras y los señores llegaban, esta es la comida para nuestro pastor. Y esas personas estaban dando de su carencia. De su carencia. Y apartaban una parte para poder entregar para lo que ellos sabían, Dios quería que ellos solucionaran. Y era la necesidad en la familia pastoral. El segundo secreto del contentamiento es en el creer ciegamente en la suficiencia de Dios, no en si se resuelven las circunstancias o no, pero que Dios es suficiente para proveernos en medio de las circunstancias. El tercer punto del secreto del contentamiento. Mire este pasaje. Segunda de Corintios 12, 9 al 12. Y Él me había dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces estoy más fuerte. Cuando él estaba débil, ahí en ese texto está diciendo, más confío en la suficiencia de Dios. Y entre yo más confío en la suficiencia de Dios, Dios provee y resuelve mi situación. ¿Saben? Ese tiempo de escasez fue poder ver eso cumpliéndose. Yo sé que muchos de ustedes están aquí, podrían pasar aquí al frente y contar los momentos donde con lloro pueden contar cuando carecieron y cómo el Señor de distintas maneras proveyó. No somos autosuficientes y Dios nos ama tanto de que lo va a utilizar todo para que aprendamos la lección de no vivir como si fuéramos autosuficientes, que proveemos cuando queremos, pero más bien vivimos para sus propósitos como fieles administradores de lo que Él nos ha dado a administrar. Después de ese proyecto y de esos 6 meses, vino un proyecto más, ahora sí, el más grande que habíamos construido. Lo que les puedo decir, después de terminar ese segundo proyecto, es que la ganancia fueron exactamente los $100,000, ni un peso más, y pagamos todas las deudas en un año más. Y todos los compromisos, donde veníamos y pagábamos el dinero, las personas llegaban y decían, usted es cristiano, ahora sí se lo creo. Usted honró su palabra, wow. A mi socio nos decían cosas como preciosas del testimonio que para ellos era que les quedamos debiendo ese dinero y honramos nuestra palabra y venimos y pagamos. Habíamos siempre hablado de Cristo en todo momento, en las reuniones, en la empresa, en todo momento, hasta en los contratos estaba Cristo. Y ahora lo podían ver solo porque Dios había cumplido su palabra de proveer las necesidades. No me gané nada, pero mi testimonio y mi nombre quedó intacto delante de todas las personas. Honré mi palabra, se honró la palabra, el Señor trajo salario y vino el principal regalo. Aprender sobre el contentamiento en medio de las circunstancias, que es una ciega confianza en la suficiencia de Dios en medio de mi situación. Precioso regalo. La tercera parte del secreto del contentamiento es que se aprende y que es dinámico. Mira el versículo 12, dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad o abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de estar con hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad.
Entonces ahora Pablo habla que el contentamiento es algo que se aprende por medio de las experiencias. Cuando estamos caminando creyendo que somos autosuficientes, estamos invitando a Dios que nos enseñe contentamiento. Estamos invitando al Señor a que nos enseñe contentamiento. Le llama el secreto del contentamiento. Es algo que se tiene que descubrir, es algo que se tiene que aprender. Se aprende personalmente, se aprende utilizando las experiencias, donde uno puede ver para atrás y ver la fidelidad de Dios y saber que uno se puede manejar en medio de esa posición estable que confío en Él como aquel que me provee. Y mientras tanto yo puedo hacer las cosas que Él me está llamando a hacer como hijo suyo, como miembro de su iglesia. Entonces, creo que hay dos principales maneras de aprender contentamiento. La primera es la escuela de tener poco, cuando Dios nos pasa por esos tiempos de carencia. ¿Sabe? Aquí habemos distintos contextos. Yo he pasado por carencia, pero mi escuela de carencia, donde Dios me enseñó, no necesariamente mi carencia ha sido mayor que la suya. Puede que algunos de ustedes aquí han pasado por una carencia más extrema que yo. Puede que algunos de ustedes aquí no hayan pasado una carencia mayor que yo. Pero lo que es cierto es que Dios utiliza ese tiempo para enseñarnos algo. Y ese algo es que Él es suficiente y que a Él le importa y que Él tiene la capacidad de ayudarnos a pasar por esas circunstancias proveyendo lo que necesitamos. Mientras tanto, nosotros podemos seguir viviendo para sus propósitos. No es que cuando sea multimillonario ya voy a poder yo trabajar para sus propósitos porque me sobra y doy de lo que me sobra. Eso, usted va por esa vida y lo que le va a pasar es que va a vivir eternamente no en contentamiento. Porque no es la manera en la que Dios nos enseña. La escuela de la carencia, si tenemos que pasar carencia, pero sabemos de que trabajamos para los propósitos de Dios, a pesar de que estoy pasando en carencia, como los filipenses, viene esa capacidad de vivir en contentamiento y viene esa capacidad de regocijarnos que aún así estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero también viene la la escuela de la abundancia, donde podemos aprender. Muchas veces los cristianos pasamos por alto, cuando tenemos abundancia, lo que nos está enseñando el Señor. Lo que nos está enseñando el Señor por medio de ello. Es donde inclusive más podemos apoyar la iglesia. Después de esos años, se lo dije, ese siguiente proyecto vino la época más exitosa de la iglesia, de la empresa. Vinieron la cantidad de proyectos, administrándolos, y los recursos los pasábamos para poder fundar las iglesias que estábamos pasando. Y fue en ese momento que aprendí que el Señor ya no quería que yo fuera ingeniero. En el pináculo del éxito de la empresa, ya Él no quiere que yo sea el presidente de la empresa. Quiso que fuera el presidente de la empresa cuando estaba en lo más bajo de la empresa, pero no cuando estaba en lo más alto. Y yo dije, pero, ¿por qué? Y lo que quería era que me pasara a ser pastor a tiempo completo. Y ya eso fue lo que hizo, donde los salarios eran solamente para mi socio y yo recibí el salario de la iglesia solamente y pasé a ser tiempo completo, porque ya el Señor no me quería como empresario, no me quería como ingeniero. Y ahí, en la lejanía, sirviéndole como pastor, es donde pude ver cómo la empresa creció y creció y creció. Y volver a seguir aprendiendo contentamiento, que eso es lo que el Señor me había llamado a hacer. ¿Saben? Si el Señor no me hubiera enseñado mi orgullo y mi autosuficiencia en todos estos retos, yo no le hubiera podido estar sirviendo a tiempo completo como ahora le sirvo. Y mucho menos que me hubieran dicho, véngase para Chicago. Jamás. Y es esa autosuficiencia.
de Dios, el que Dios es suficiente. Yo puedo confiar en Él, aunque todo va a cambiar y es nuevo en Chicago y no sé qué va a pasar, y todas las seguridades que tengo en Costa Rica, ahora tengo que venir a someterlas y estar abierto a un montón de cosas que pueden pasar. Bueno, eso es justamente lo que permite el contentamiento, tomar esas decisiones si son la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, para que avance el ministerio, para trabajar tal y como los filipenses, el ejemplo que nos han dado, y puedo confiar y darme para la obra de Dios, y sé que el Señor va a satisfacer mis necesidades, la mía y la de los míos, y yo mientras hago lo que tengo que estar haciendo. El cuarto y último secreto del contentamiento resulta de una dependencia total de Cristo. Mira el último versículo, uno de los más famosos de la Biblia. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir todo? Pero ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué cosas se está refiriendo? Por ejemplo, hay unas personas, ese es el versículo que creo que más se malutiliza en el mundo. Ese es el versículo que más se usa para decir cosas que no está diciendo. Lo de que termina todo, lo que determina el significado de todo es el contexto. Pablo ha estado hablando de contentamiento. Hay algunas personas que se van al gimnasio y están ahí en esas bancas que usan, que tienen esas pesas. ¿Ustedes las han visto? ¿Verdad? Que esas barras que tienen esas pesas grandes y se colocan ahí, se acuestan, ¿verdad? Y empiezan, y en el cielo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 45. ¿Usted ha escuchado gente que hace eso? Hay gente que dice, voy a cruzar el Atlántico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déjeme decirle algo, si usted, digamos, se para ahí en el muelle, ¿cómo se llama? El pier, ¿verdad? Y usted vuelve a ver hacia ¿eso qué es? El sur, hacia el Adler. Y usted dice, voy a cruzar esa bahía entre el pier y el Adler Museum. Y usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le quiero recomendar dos cosas. Número 1, cómprese un chaleco salvavidas. Número 2, no me llame. Llame al 911. ¿Verdad? A mí no me llame. Ese versículo no quiere decir yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Eso es una declaración de autosuficiencia y eso no es bíblico. Usted no fue diseñado para eso. Usted no es autosuficiente. Se lo he estado probando. No fuimos diseñados para ser autosuficientes. No tenemos. Solo Dios es autosuficiente. Entonces, ¿qué pasa? Está diciendo que en toda circunstancia que yo atraviese en Cristo me puedo mantener en contentamiento. Eso es lo que quiere decir. Si usted va y se pone en medio de esa calle y usted ve los carros venir y usted dice y se pone así y digo todo lo puedo, lo que le va a pasar es que se va a morir. Se lo aseguro. Usted no lo puede todo. No es eso lo que está enseñando. Está enseñando que ahorita, por lo que estás pasando, lo que te podría pasar mañana, lo que te podría pasar en un mes, en Cristo Jesús, tienes la capacidad de mantenerte en contentamiento, perseverando en medio de la situación, glorificándolo, obedeciéndolo, proveyendo para el cuerpo, confiando que su suficiencia para proveer lo que necesitas está prometida y está segura. Si hay algo que no recibes es porque no es el tiempo. Pero si hay algo que necesitas, lo vas a recibir, el Señor lo va a proveer. Si no lo estás recibiendo es porque no lo necesitas. Y si lo recibes, lo vas a recibir por medio de los medios que Él ha determinado en el tiempo que lo va a determinar. Mire este último pasaje. Colosenses 1, 28 al 29. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí.
En Cristo hay alguien más presente trabajando en nosotros, que nos permite perseverar en medio de las situaciones y mantenernos con una actitud de confianza ciega de su provisión, su ayuda, su protección, su pastoreo en medio de cualquier situación. Amén. Esa es tu realidad y esa es mi realidad para la gloria de Dios. Vamos a recordarnos de esto. Regocíjate, mis hermanos, en el Señor. Siempre. Porque tu gozo está en el Señor. Puedes mostrar tu amabilidad, la amabilidad de Cristo a otros. Recuérdate que el Señor siempre está cerca, involucrado, presente, importándole tus circunstancias. No se preocupen por nada, no estén afanosos, traigan su afán, traigan su necesidad al Señor. Y Él más bien protege su corazón, les da la capacidad de discernir lo que es su voluntad y lo que no es, y les permite tomar decisiones que son de acorde al Señor. Ahora le agregamos algo, de que ahora podemos caminar en contentamiento, estar en contentamiento con lo que el Señor, la porción del Señor que nos ha traído nuestras circunstancias, sabiendo que dependemos solamente de Cristo. Amén. Solamente de Cristo es de quien tú dependes, si en Cristo Jesús estás. Vamos a orar.